A ver, pensemos en esto. ¿Y si la clave para acabar con la ansiedad, con ese sufrimiento constante, no estuviera en algo que va a pasar, sino aquí mismo, ahora? Bueno, hoy nos metemos de lleno en El poder de la hora de Eckhart Tolle, un libro que, de verdad, le ha cambiado la vida a muchísima gente. Vamos a sumergirnos en los dos primeros capítulos para entender qué nos dice sobre el origen del sufrimiento y, lo más importante, claro, cómo podemos empezar a liberarnos de él. El libro arranca directo al grano, con una pregunta que te sacude. Nos invita a pensar en algo que parece, bueno, bastante radical. ¿Y si la fuente de toda nuestra inquietud, de ese descontento que a veces sentimos, no viene de afuera, sino del funcionamiento de la propia mente? Y esto nos lleva directo al corazón del primer capítulo. Lo que Tolle argumenta es que en la raíz de todo el sufrimiento humano hay como un error fundamental de identidad. O sea, la creencia de que somos esa voz que no para en la cabeza, cuando en realidad lo que somos de verdad es algo mucho, mucho más grande, más silencioso. Y a esta actividad mental, que es súper compulsiva, Tolle le pone un nombre: el pensador. Es ese monólogo que tenemos dentro, ¿no? Que casi nunca se calla. El que está siempre repasando lo que pasó, preocupándose por lo que va a pasar, juzgando todo. Para muchísima gente, esta voz es tan constante que ya ni se dan cuenta. Se fusionan con ella, creen que son esa voz. Y ojo, porque aquí está el punto clave de todo. El problema no es tener pensamientos. Claro que no. El problema es la identificación total con ellos. Creer que somos esa corriente de pensamientos es, para Tolle, la gran ilusión. Y es justo eso lo que nos deja atrapados en un círculo vicioso de preocupación, de juicio y de un sufrimiento que en el fondo es innecesario. Y fíjense, esta cita del libro lo resume perfecto. La idea es que detrás de todo ese ruido que hace el pensador, hay otra cosa, una dimensión de calma, de conciencia pura. Y ese es nuestro verdadero ser, un espacio muchísimo más grande que todos nuestros pensamientos juntos. Aquí podemos ver las dos formas de vivir, ¿no? Por un lado, si nos identificamos con la mente, estamos atrapados en el tiempo, pero en el tiempo psicológico, o sea, lamentando el pasado o con miedo al futuro. Y eso genera resistencia, genera sufrimiento. Pero por otro lado, si nos convertimos en el observador, nos anclamos en el ahora. Y desde ahí podemos dejar que las cosas sean como son, sin juzgarlas. Y eso, justamente eso, es lo que trae la paz. Ok, entonces, ya tenemos el diagnóstico, ¿verdad? Bueno, pues el capítulo 2 nos presenta la solución. Y es bastante directo. Si la identificación con la mente es la enfermedad, la conciencia es la cura. Es el camino para salir de esa prisión de dolor que, sin darnos cuenta, creamos nosotros mismos. Y aquí Tolle introduce un concepto que es importantísimo: el cuerpo del dolor. ¿Qué es esto? Bueno, es como la suma de todo el dolor emocional del pasado que nunca se procesó del todo. Pensemos en esas tristezas viejas, enojos, miedos. Toda esa energía no se va, sino que se acumula y se queda viviendo dentro nuestro. Casi como si fuera, no sé, una entidad que busca más y más dolor para alimentarse. Este cuerpo del dolor es básicamente un campo de energía negativa que se activa de vez en cuando. ¿Y de qué se alimenta? Pues buscando y creando más negatividad, ya sea con nuestros pensamientos o en cómo tratamos a los demás. Pero aquí viene la paradoja, y eso es crucial. No se le puede ganar peleando, es al revés. Solo se disuelve cuando lo observamos, sin juzgarlo, simplemente iluminándolo con nuestra conciencia. Y esta frase es como una brújula, una guía perfecta para esto. Nos dice que la respuesta al dolor no está en darle 1000 vueltas al pasado, no. Está en la capacidad de sacar nuestra atención de ahí y traerla con todo a la experiencia de este momento. Porque es aquí, en el ahora, donde de verdad encontramos quiénes somos y donde encontramos nuestra libertad. Ok. Todo esto suena fascinante, ¿no? La teoría es increíble. Pero, ¿y en la práctica qué? ¿Cómo se hace? Bueno, ahora vamos a ver los pasos, la metodología que Tolle nos da para poder salir de esa trampa de la mente y conectar de verdad con el ahora. El proceso que propone es de una simpleza que hasta asusta. A ver, paso 1. Simplemente observar, darse cuenta de cómo la mente no para, cómo salta del pasado al futuro todo el tiempo. Paso 2. Ser el testigo. O sea, en vez de engancharse con el pensamiento, dar un pasito para atrás y solo mirarlo, sin criticarlo, sin juzgarlo. Paso 3. La rendición. ¿Qué significa decirle sí a lo que está pasando en este momento? Dejar de pelearse por dentro. Y cuando hacemos esto, el último paso pasa solo. Dejamos de crear más dolor. Y aquí, justo aquí, está la magia de todo esto.
El simple hecho de observar, de ser ese testigo silencioso, ya nos separa del pensamiento, crea una desidentificación. En el segundo en que nos damos cuenta de que estamos pensando, ¡pum!, ya no somos el pensador. Ahora somos la conciencia que observa el pensamiento. Y eso rompe por completo los patrones automáticos de resistencia. Entonces, el mensaje central es este. La verdadera libertad no es una meta que está por allá, lejos, no es algo que vamos a conseguir mañana o el año que viene. Es una realidad que está disponible aquí, en este preciso instante. La presencia, o sea, esa atención que está despierta y enfocada, esa es la llave que abre la puerta. El libro parte con esta pregunta, que es la pregunta del millón, ¿no? Y la respuesta que nos da es sorprendente, porque no la busca en lo que nos pasa, ni en los demás, ni en el mundo. La respuesta, y esto es lo interesante, está mucho más cerca. Está, de hecho, dentro de nuestra propia mente. Aquí es donde entramos al núcleo del capítulo 3. Tolle nos dice algo radical, que la raíz de nuestro malestar no es la realidad como tal, sino la forma en que percibimos el tiempo. Una ilusión, dice él, que nuestra mente crea y de la que no nos deja salir. A ver, para que quede claro, Tolle habla de dos tipos de tiempo. Uno es el tiempo de reloj, el que usamos para poner una alarma o agendar una reunión. Práctico. Pero el otro es el tiempo psicológico, y ese es otra historia. Es esa voz en la cabeza que no para de darle vueltas a lo que ya pasó y de angustiarse por lo que podría pasar. Es una carga mental que nos saca por completo del único lugar donde la vida ocurre de verdad, este preciso instante. Y aquí se ve la diferencia clarísima. El tiempo de reloj es una simple herramienta, es neutral, pero el tiempo psicológico, ese es un parásito. Es el que nos llena la cabeza de culpas, de rencores del pasado y de miedos y ansiedades sobre el futuro. Según Tolle, es la fábrica principal de casi todos nuestros problemas. Bueno, ahora pasemos a ver cómo se monta todo este lío. En el capítulo 4, Tolle nos muestra las tácticas, casi los trucos de magia que usa la mente para que evitemos estar en el presente. ¿Y por qué haría eso? Pues porque su identidad, su sentido de ser alguien, depende de ello. Esta idea es potentísima. El ego, ese yo falso que construye la mente, no sobrevive en el silencio de la hora. Necesita problemas, necesita drama, necesita algo con qué pelear para poder decir, este soy yo el que tiene este problema. Sin esa historia, la mente entra en pánico y se pregunta, ¿y ahora quién soy? Así que, sin que nos demos cuenta, se aferra a los problemas o hasta los inventa para seguir existiendo. Y estas son sus armas favoritas. La mente es experta en quejarse de lo que está pasando ahora mismo, en resistirse a lo que es. Le encanta proyectar películas de terror sobre el futuro, creando ansiedad de la nada. Se alimenta de las viejas heridas, las reproduce en bucle y quizás su táctica más común nos vende el cuento de que la felicidad está a la vuelta de la esquina en un futuro justo después de que consigamos eso que nos falta. Esta frase lo resume todo. El sufrimiento no es algo inevitable. Es, en gran medida, un producto secundario de una mente que va por libre, sin que nadie la observe, atrapada en sus propias películas de pasado y futuro. La palabra clave aquí es esa, no observada. Ok, ya vimos el problema, la enfermedad por así decirlo. Ahora vamos a lo bueno, la cura que propone el libro. Si la cárcel es la mente y esa ilusión del tiempo, la puerta de salida tiene que estar en otro lado. Y esa puerta, nos dice Tolle, está siempre, siempre abierta. Y es el momento presente. El libro lo pone así de claro, sin rodeos. Aquí está la clave. Termine con la ilusión del tiempo. Ojo, no se trata de no saber qué día es hoy, sino de dejar de invertir toda nuestra energía y nuestro sentido de identidad en el pasado y en el futuro. Dejar de buscar la vida donde no está. ¿Y cómo se hace esto en la práctica? ¿Suena muy abstracto? Pues no tanto. Aquí hay 3 pasos clave. Primero, empezar a observar los pensamientos como si fuesen nubes que pasan, sin engancharse a ellos. Segundo, volver al cuerpo. Sentir la respiración, sentir la energía en las manos, en los pies. Esto nos saca de la cabeza de inmediato. Y tercero, aceptar lo que está pasando en este momento, sin pelearse. No es resignarse, es un sí inteligente a la realidad. Y el efecto es increíble. Cuando la conciencia está de verdad aquí, en el ahora, el pasado y el futuro pierden todo su poder sobre nosotros. Es como si no pudieran sobrevivir bajo la luz de la presencia. La culpa y la ansiedad simplemente se evaporan porque su combustible, que es el tiempo psicológico, desaparece. Y cuando logramos cruzar esa puerta y estar en el ahora, lo que encontramos no es un vacío, sino todo lo contrario. Descubrimos algo que Tolle llama la alegría del ser.
Es un estado de paz y de vida que no depende de que las cosas salgan bien o mal, simplemente está. El libro menciona esta pregunta de un maestro zen y es genial. Es una invitación a mirar este instante, pero sin ponerle ninguna etiqueta, ningún juicio. Y cuando uno lo hace, cuando simplemente observa, la respuesta casi siempre es la misma. No falta nada. El problema no estaba en el momento, sino en el pensamiento acerca del momento. Y estos son los resultados de esta práctica. No es una felicidad de fuegos artificiales, es una paz de fondo que no se va. La ansiedad se esfuma porque se alimenta del futuro. La alegría deja de ser una meta y se convierte en algo que nace desde adentro. Y lo más curioso es que al dejar de preocuparse por el resultado, las acciones que tomamos aquí y ahora se vuelven mucho más claras, potentes y efectivas. Esto le da una vuelta de 180 grados a nuestra idea de éxito. Toye nos dice que uno puede tener todo el dinero del mundo y sentirse vacío por dentro si la mente nos tiene atrapados en la carencia. La verdadera riqueza es la capacidad de sentir la vida pulsando en nosotros, aquí mismo. Y bueno, Toya arranca con una idea que es como mínimo provocadora. Sostiene que para la mayoría de nosotros, el pensamiento ya no es solo una herramienta útil. No, se ha convertido en una adicción, algo compulsivo, casi una enfermedad que nos mantiene atascados en el sufrimiento y sobre todo nos aleja del único momento que de verdad existe, el ahora. La gran promesa de este libro es que la solución no está en lograr algo más adelante, en el futuro, sino en acceder a una dimensión interna que de hecho ya está completa en nosotros. Y para encontrar esa paz, el libro nos da dos claves que son fundamentales. Ok, para empezar, es súper importante que entendamos bien el problema. El libro lo llama el ruido incesante de la mente. O sea, ese diálogo interno que no para, que nos saca del presente y al final es lo que nos genera todo el sufrimiento. A ver, Toya hace aquí una distinción que es crucial. La mente es una herramienta increíble, magnífica, para cosas prácticas, ¿no? Como planificar o resolver problemas. El lío empieza cuando no la podemos apagar, cuando la mente se adueña de nosotros. Ahí es cuando se vuelve disfuncional, repetitiva y con frecuencia bastante dañina. Y aquí está la raíz de todo el problema, el ego. Tolle no lo define como la autoestima, para nada. Lo define como una identidad falsa, un ser fantasmal que vamos construyendo al identificarnos con cada pensamiento y cada emoción que pasa. Llegamos a creer que somos esa voz en la cabeza y terminamos viviendo bajo su tiranía. Y esto, claro, nos lleva a una pregunta clave. Si pensar y pensar es el problema, pues analizarlo todavía más no nos va a sacar del hoyo. Sería como intentar apagar un incendio con gasolina, ¿no? Entonces, ¿cuál es la salida? La primera clave que nos da el libro es lo que Tolle llama el estado de presencia. Y esta es la verdadera respuesta para liberarnos de la tiranía de la mente. La presencia es, en realidad, algo muy simple. Es ser consciente de este momento. Ojo, no del que ya pasó ni del que podría venir. Es un estado en el que uno se vuelve un observador de sus propios pensamientos, sin juzgarlos, sin identificarse con ellos. Nos convertimos, por así decirlo, en el testigo silencioso que está detrás de todo ese ruido mental. Para entender esto mejor, hay que diferenciar dos cosas. Por un lado, está el tiempo del reloj, el que usamos para cosas prácticas como agendar una cita. Pero por otro lado, está el tiempo psicológico, que es toda esa carga del pasado, los remordimientos y la ansiedad por un futuro que, en realidad, solo existen en nuestra mente. Bueno, la presencia nos libera justamente de esto último. Ok. Todo esto suena muy bien en la teoría, ¿cierto? Pero, ¿cómo pasamos del concepto a vivirlo de verdad? Si la mente no nos puede llevar hasta ahí, ¿qué puerta tenemos que usar para entrar? Y aquí viene la segunda clave, que es quizá la más práctica de todo el libro. Nos enseña a usar nuestro propio cuerpo como un portal, como una entrada directa a la hora. Tolle insiste mucho en este punto. Dice que podemos tener experiencias espirituales fuera del cuerpo, sí, pero la transformación de verdad, la que dura, esa ocurre aquí, anclada en nuestra forma física. Es que el cuerpo es nuestro vínculo directo con el ser, con la vida misma. Miren, aquí hay una forma muy práctica de empezar. La idea es cerrar los ojos y tratar de sentir esa energía sutil como un campo de vida dentro de las manos, sin ni siquiera moverlas. Y ahora, permitir que esa conciencia se vaya expandiendo a los brazos, al pecho, a todo el cuerpo. Esa sensación de vitalidad, eso es el cuerpo interior. Es una puerta de entrada directa a la presencia.
Y bueno, cuando esta práctica de habitar el cuerpo se vuelve algo constante, los resultados son increíblemente profundos. Ya no se trata de una simple relajación, sino del comienzo de una verdadera transformación interior. Al estar anclados en el cuerpo, no solo se encuentra paz mental, sino que también empiezan a ocurrir cambios físicos y espirituales. El sistema inmunológico se fortalece, el envejecimiento se hace más lento y perdonar se vuelve más fácil, porque dejamos de identificarnos con las historias del pasado. Es como si nos conectáramos con una dimensión mucho más profunda de la existencia. Y esto nos lleva a la conclusión más importante del libro. Podemos cambiar de trabajo, de pareja, de país, lo que sea, pero si no cambiamos nuestra conciencia, vamos a recrear los mismos problemas una y otra vez. El verdadero cambio siempre es de adentro hacia afuera. Finalmente, una vez que logramos trascender esa mente tan ruidosa, el libro nos revela una comprensión mucho más elevada de nuestro propósito. Esta cita lo resume perfectamente. Al estar presentes, no solo sanamos nuestra propia vida, sino que nos convertimos en un canal para que la inteligencia del universo se pueda expresar a través de nosotros. Nuestra función, entonces, no es para nada pequeña, es cósmica. A ver, todo empieza con una pregunta que te vuela la cabeza. ¿Y si el tiempo fuera la causa de nuestro sufrimiento? Piénselo un segundo. ¿Y si el problema no es lo que nos pasa, sino nuestra relación con el tiempo? ¿Qué pasaría si toda nuestra idea del pasado y del futuro fuera en realidad una gran ilusión que nos tiene atrapados en la insatisfacción? Bueno, para poder entender esto, primero tenemos que como desarmar lo que Eckhart Tolle llama la ilusión del tiempo. Es que justamente ahí, en esa idea, está la raíz de casi toda la ansiedad y el estrés que definen la vida de hoy en día, ¿no? Ok, aquí el libro hace una distinción que es clave. Por un lado tenemos lo que llama el tiempo del reloj. O sea, el tiempo práctico, el funcional, lo usamos para agendar citas, planificar un viaje, aprender de lo que ya pasó. Es una herramienta, simple y útil. Pero luego está el otro, el tiempo psicológico. Y este, amigos, no es una herramienta. Para nada. Es una carga. Imagínense, todo el peso de los arrepentimientos, de los rencores del pasado, y encima la montaña de ansiedades y miedos por un futuro que ni siquiera existe todavía. Y esta cita que vemos aquí lo deja clarísimo. Toda la negatividad es causada por una acumulación de tiempo psicológico y por la negación del presente. O sea, visto así, casi todo el dolor emocional que sentimos, ya sea la ansiedad por lo que viene o el rencor por lo que ya fue, todo nace de esa acumulación de tiempo en la mente. Y sobre todo de no estar aquí, ahora, en el único momento que es de verdad real. Entonces, la pregunta es, ¿cómo es que este tiempo psicológico se convierte en infelicidad? ¿Cómo funciona ese mecanismo en nuestra mente? Bueno, vamos a ver exactamente cómo se arraiga. El punto clave, el meollo del asunto, es este. Cuando nos identificamos por completo con nuestra mente, con esa voz que no para de hablar en la cabeza, quedamos atrapados en el tiempo. Es como estar en una jaula. Porque la mente, piénsenlo, vive casi siempre en el pasado, con los recuerdos, o en el futuro, con las expectativas. Está todo el tiempo saltando entre lo que fue y lo que será. Y en ese salto se olvida por completo de lo que es. Justamente en este pasaje del libro se ve la conexión perfecta. Es como un diagnóstico, ¿saben? La incomodidad, la ansiedad, la preocupación son síntomas de que hay demasiado futuro en la mente. La culpa, el resentimiento, la tristeza son síntomas de que hay demasiado pasado. Y al final, las dos cosas son el resultado de lo mismo. No hay suficiente presencia. Le estamos robando toda la paz y toda la vida al momento presente. Claro, aquí uno se pregunta, si el ahora es tan poderoso, si es la solución, ¿por qué nos cuesta tanto estar ahí? Y la respuesta es que la mente, nuestra propia mente, lo evita activamente. Se convierte en nuestro principal obstáculo. Es una especie de autosabotaje. Y aquí está el corazón del conflicto. La mente, o lo que Tolle llama el ego, esa vocecita que dice yo, simplemente no puede sobrevivir sin el tiempo. No puede. Necesita el pasado para definirse, para tener una identidad, para decir yo soy todo esto que me pasó. Y necesita el futuro para buscar su salvación, para decir, voy a ser feliz cuando logre esto o aquello. Entonces, el ahora, que es un momento sin tiempo, para la mente es una amenaza de muerte. Le quita todo su poder. Y para defenderse, la mente tiene sus trucos, sus estrategias. ¿Cuáles son? Bueno, primero, se aferra a las historias del pasado para construir nuestra identidad.
Segundo, proyecta toda la felicidad en un futuro que, seamos sinceros, nunca termina de llegar. Tercero, en lugar de vivir el presente, ¡pum!, le pone una etiqueta a un juicio. Esto es bueno, esto es malo. Y por último, y esto es muy astuto, convierte cualquier situación de la vida en un problema que hay que resolver. Así se mantiene ocupada, activa y al mando. Y esta frase lo dice todo. Resume perfectamente lo que está en juego aquí. Porque no se trata nomás de sentirse un poquito mejor, no. Ahora, vivir atrapado en el tiempo de la mente significa perder la conexión con algo mucho más profundo, con nuestra esencia, con lo que el libro llama el ser. Muy bien, ya entendimos el problema, de dónde viene, cómo funciona. Ahora la pregunta del millón. ¿Cuál es la solución? ¿Cómo rompemos este patrón? ¿Cómo accedemos finalmente a ese famoso poder del ahora? Y la respuesta, como pasa casi siempre con las grandes verdades, es increíblemente simple, casi paradójica. No hay que buscarla en el futuro ni desenterrarla del pasado. La única puerta de entrada, el único punto de acceso para salir de la trampa, es aquí, es ahora, es el momento presente. Esta es la verdad más básica de todas, una que la mente se la pasa ignorando. Piénsenlo, el pasado ya no existe, es solo un recuerdo, una huella en la mente. El futuro tampoco existe, es solo una fantasía, una proyección. Lo único real, lo único que ha existido siempre en nuestra vida, es este preciso momento. La vida siempre, siempre, siempre está pasando ahora. Bueno, ¿y cómo lo hacemos en la práctica? El libro nos da como una guía, unos pasos. Primero, darnos cuenta, de verdad, de que el tiempo psicológico es una ilusión. Segundo, empezar a observar nuestros pensamientos, pero sin juzgarlos, sin engancharse, como si estuviéramos viendo pasar las nubes. Tercero, y esto es clave, sentir el cuerpo, poner la atención en la energía interna para anclarnos en el presente. Y el cuarto, el paso final y más importante, aceptar el momento tal y como es, rendirse a lo que es, sin pelear. Y aquí llegamos a la consecuencia más increíble de vivir en el ahora, a una idea que suena radical, la disolución de lo que llamamos problemas. Sí, ya sé, suena extremo decir que todos los problemas son ilusiones de la mente, pero la lógica es impecable. A ver, ¿qué es un problema? Es algo que la mente crea cuando se resiste a lo que está pasando ahora y se imagina un futuro negativo por culpa de eso. O sea, para que exista un problema se necesita tiempo, pasado y futuro. Sin tiempo psicológico, el problema simplemente no puede sobrevivir. El ejemplo que da el libro es genial. Pensemos en una emergencia, una situación de vida o muerte. En ese segundo, ¿qué pasa? La mente, esa que no para de hablar, se calla, se detiene en seco. No hay tiempo para lamentarse por el pasado o para preocuparse por el futuro. No hay problema. Solo hay una presencia intensa, una conciencia total del momento y de ahí, ¡boom!, sale una acción clara, intuitiva. Esto lo demuestra. Cuando no hay tiempo, solo queda la situación, no la historia que nos contamos sobre ella, no el problema. Lo que Tolle sugiere es que muchas veces nuestra identidad, o sea, quién creemos que somos, está totalmente atada a nuestra historia personal de lucha, de conflicto. Es una idea para pensarla. ¿Será que de alguna manera nos volvemos adictos a nuestro propio drama? Bueno, para poder salir de ese ciclo, lo primero es entender qué es exactamente ese drama y cómo lo vamos creando casi siempre sin darnos cuenta. A ver, entonces, el drama no es necesariamente la situación que nos pasa, sino nuestra resistencia mental a esa situación. Es ese choque interno que aparece cuando la realidad no es como quisiéramos. O sea, es una construcción de la mente, no un hecho inevitable de la vida. Y esta idea lo ilustra perfectamente. Cada vez que no aceptamos el momento presente tal cual es, estamos literalmente fabricando drama. Hacemos que el pasado y el futuro parezcan más reales que la hora, y justo ahí es donde nace todo ese sufrimiento que en realidad es innecesario. Bien, si logramos bajarle el volumen al drama, ¿qué es lo que encontramos? Uno pensaría la felicidad, pero Tolle nos invita a ir un poco más allá, a buscar algo mucho más estable, más profundo, la paz. Pensemos en esto un momento. Normalmente vemos la felicidad y la infelicidad en una misma línea, como dos polos opuestos. Pero, ¿y si la paz no estuviera en esa línea? ¿Y si fuera una dimensión totalmente distinta de nuestra experiencia? Aquí la diferencia es clave. La felicidad, como la solemos entender, depende de que las cosas nos salgan bien por fuera. En cambio, la paz es un estado interno que puede estar ahí incluso cuando las cosas van mal. No depende de las condiciones, sino de qué tan conectados estamos con el momento presente.
Y acá viene la pregunta del millón. Bueno, ¿y cómo se llega a ese estado de paz? La herramienta práctica que nos da Toye es este concepto de la entrega. Entregarse es, básicamente, aceptar por dentro lo que es. Ojo, no significa que nos tenga que gustar ni que no podamos hacer algo para cambiarlo. Significa que dejamos de pelear contra la realidad de este instante. Es darle un sí interno al momento presente. Y en ese sí, créanme, hay una fuerza increíble. Y es súper importante aclarar esto. Entregarse no es darse por vencido. Claro que se pueden hacer planes y trabajar para un futuro mejor. La gran diferencia es que la acción nace de aceptar el ahora, no de la resistencia o la negatividad hacia él. Aquí es donde esta práctica se vuelve realmente poderosa. Tiene la capacidad de tomar la energía del sufrimiento, de la negatividad y transformarla. Es como una especie de alquimia espiritual, de verdad. En lugar de ser víctimas del sufrimiento, ¿cómo se puede usar como un motor para despertar la conciencia? Toll le sugiere que el dolor es en realidad un maestro increíble si aprendemos a escucharlo. El proceso parece simple, aunque claro, no siempre es fácil. Primero es reconocer que hay una resistencia. Después es aceptarla, permitir que esté ahí. Y finalmente es observar esa emoción como si fuéramos un testigo, sin que la mente se ponga a inventar una historia de víctima. Al hacer esto, la emoción pierde todo su poder sobre nosotros. Y esto se conecta de una forma brillante con el perdón. Perdonar, según Tolle, es simplemente darse cuenta de que el pasado no tiene un poder real sobre este momento. Al permitir que el presente sea como es, sin arrastrar la carga del pasado, se abre un espacio para que ocurra esa transformación, para que llegue la paz. Y todo esto nos lleva a la conclusión más liberadora de todas, que es el poder tan fundamental que tenemos en cada instante de la vida. Así que el punto central es este. La paz no es un premio que está al final de un largo camino de lucha. No es algo que se gana. Es una elección que está disponible aquí ahora, en este mismo instante, simplemente al decirle sí a lo que es. Y esa es la pregunta que queda en el aire. En cada momento, siempre hay una elección. Resistencia o entrega. Drama o paz. La respuesta, como siempre, está en el ahora.